Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Daniela Contento, soy su docente tutora del módulo de Economía. En esta oportunidad vamos a hablar la unidad 1, que trata sobre los procesos de formación socioeconómica del Ecuador. El objetivo de la revisión de esta unidad es repasar los conceptos básicos, identificar las principales características de las civilizaciones prehispánicas, revisar los procesos de dominación colonial y, finalmente, analizar los principales factores que influenciaron la independencia en los pueblos de América. La agenda para el día de hoy consta de 4 puntos. El primero, las generalidades, seguido del estudio de las civilizaciones prehispánicas, específicamente en la forma de organización socioeconómica. El tercer apartado trata de la dominación colonial y el cuarto y último apartado trata sobre el siglo XIX y la independencia en América. Como generalidades podemos comenzar hablando que el objetivo de las personas es la satisfacción de sus necesidades a través de la utilización de recursos. Sabemos que los recursos en una economía son limitados, por lo tanto el trato de los recursos limitados debe ser de manera eficiente. Es importante también mencionar que los individuos quieren satisfacer sus necesidades tanto individuales como colectivas. La economía es una ciencia multidisciplinaria, es por tanto que puede ser social, puede ser matemática o política. Podemos llamarle a la economía social cuando trata o estudia las relaciones entre entes sociales. Podemos también llamarle a la economía matemática porque administra, asigna y maneja de una manera muy eficiente los recursos escasos, para así poder producir bienes y servicios, para poder distribuirlos entre los diferentes individuos y así satisfacer sus necesidades. Finalmente, la economía también puede ser política o está estrechamente ligada a la política, ya que administra las leyes e imparte justicia dentro de una sociedad. En el segundo apartado vamos a revisar las civilizaciones prehispánicas. Como podemos ver en el gráfico, tenemos la ubicación espacial versus la forma de organización económica. Vamos a revisar las civilizaciones azteca, maya e inca. Podemos mencionar que los incas se ubicaban en los Andes centrales, en las figuras en el color rojo, los aztecas en el color amarillo y los mayas en el color verde. Mayas y aztecas se ubicaban en Mesoamérica. Utilizamos un poco más las herramientas que tenemos hoy en día, las herramientas informáticas, y podemos ubicar en Google Earth a los aztecas, a los mayas y a los incas. Empecemos por los incas. El núcleo de la expansión del imperio inca es el lago Titicaca, que está ubicado entre Perú y Bolivia, como podemos ver en la diapositiva. El imperio inca se ubicó desde el sur de Ecuador, todo Chile, todo Perú y el sur de Argentina. De igual forma, ubicamos mediante Google Earth la civilización maya y la civilización azteca. La civilización maya se ubica en la península del Yucatán, como podemos ver en la diapositiva, y la civilización azteca en el centro de la Ciudad de México. Ahora vamos a revisar la línea del tiempo para saber dónde se ubicaron estas civilizaciones, en qué espacio temporal se ubicaron los mayas, los aztecas o mexicas y los incas. Los mayas se ubicaron entre el año 400 y 800 después de Cristo, como pueden ver en la parte azul en la diapositiva, los mexicas o aztecas en la parte amarilla y los incas en la parte verde. Aztecas estuvieron desde 1180 y 1521 después de Cristo, mientras que los incas estuvieron entre 1450 y 1532 después de Cristo. Ahora vamos a revisar un poquito más sobre la forma de vida entre mayas, aztecas e incas. Empecemos por los mayas. Vamos a revisar la relación espacio y tecnología de los mayas.
Los mayas utilizaban el sistema de tala y roza. ¿Por qué? Porque ellos limpiaban el suelo selvático de raíz para poder iniciar con la agricultura. La población maya era dispersa. Un claro ejemplo que tenemos es lo que pasó en la antigua Grecia. Igual los griegos se ubicaron en zonas muy montañosas, por lo tanto la población no era acentuada en un mismo lugar, sino era un poco más dispersa. Esto hizo que para los mayas sea un poco difícil poder acceder a la agricultura. Debido a la ubicación selvática de los mayas en la península de Yucatán, ellos tuvieron que hacer un talado del bosque y quemar la vegetación para poder plantar el maíz o la milpa, arar la tierra y sembrar la tierra. A medida que pasaba el tiempo, el hecho de quemar la vegetación en la península de Yucatán hizo que este suelo se vuelva improductivo. Por lo tanto, al final a consecuencia del pasar de muchos años, hizo que haya una crisis social y política en la civilización maya, lo cual provocó la finalización de su civilización. Con respecto a los aztecas, en cuanto a la relación de espacio y tecnología, podemos mencionar que esta era muy distinta a la de los mayas, ya que ellos se ubicaron en otra zona, específicamente en la Ciudad de México. Tenían distintas formas de cultivo y ellos tuvieron que adaptar la agricultura a la ubicación en la cual ellos estaban. Ellos utilizaban el sistema de chinampas, es decir, utilizaban cultivos flotantes aprovechando el río que pasaba por la ciudad en donde se acentuaron. Un claro ejemplo de un cultivo de los aztecas es la lechuga hidropónica. Les invito a googlear para que puedan revisar cuál era la lechuga hidropónica y poder conocer un poco más de los aztecas. Finalmente tenemos a la civilización inca. Esta civilización, como ya habíamos visto, se asentó en los Andes centrales, por lo tanto, la forma de cultivo era totalmente distinta a los mayas y a los aztecas. Debido a la inclinación del suelo, ellos tuvieron que utilizar la forma de terrazas, como podemos ver en las diapositivas. Así aprovecharon para su agricultura la existencia de diferentes climas y también para poder regar sus cultivos utilizaron los glaciares de las cordilleras a través de canales y diques. Un claro ejemplo de terrazas es los que se hallan y se encuentran en Machu Picchu, en Perú. Dentro de nuestro tercer apartado en esta revisión de la unidad vamos a revisar la dominación colonial. La dominación colonial consta de dos importantes sucesos, la conquista del Nuevo Mundo y la colonización. Colón llega a América el 12 de octubre de 1492 y con esto conquista un nuevo mundo. Este fue un proceso violento para las poblaciones aborígenes. Aunque no existen datos sobre la cantidad de indígenas aborígenes que murieron, muchos historiadores aproximadamente cuentan que murieron alrededor de 60 millones de aborígenes. Como nos podemos imaginar, la llegada de los españoles al Nuevo Mundo trajo bastantes perjuicios a los nativos. Ellos intentaban escapar de la opresión española. Y como si fuera poco, también el Imperio Británico y la Corona de Portugal se vieron muy interesadas en la riqueza natural y en las tierras del Nuevo Mundo. Este proceso fue muy violento. La segunda etapa dentro de la dominación colonial es la colonización. Aquí tenemos dos grandes hechos. El desarrollo de estos hechos históricos durante la etapa colonial estuvo determinada por la lucha de los conquistadores por tratar de incorporar a los indígenas sometidos a su propio sistema socioeconómico y, por opuesto, la resistencia activa de los aborígenes a la nueva forma de vida española. Ahora vamos a revisar las formas de dominación colonial. Tenemos cuatro importantes formas de dominación colonial: las mitas, los obrajes, el concertaje y la hacienda. Con respecto a las mitas,
Estas se pueden decir que eran trabajos obligatorios. La economía de mercado servía a España con productos y servicios, y también cada cierto grupo de aborígenes servían a la corona española con un número determinado de trabajadores al año. Seguidamente tenemos los obrajes. Los obrajes son pequeñas industrias que se incorporaron desde inicios del siglo VI al siglo VIII. Los productos que más se fabricaban eran los textiles, y también solo trabajaban los indios aborígenes, tanto hombres como mujeres. El trabajo era de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los jornales eran muy bajos, pagados por los terratenientes, y los castigos que se llevaban a cabo eran muy duros, como por ejemplo los latigazos. Con respecto a los concertajes, que es la tercera forma económica de dominación colonial, podemos mencionar que mediante esta forma de dominación, se trataba que el pobre peón aborigen tenga una deuda financiera con el terrateniente hacendado. Como podemos ver en la diapositiva, él contraía una deuda con el terrateniente, ya que su salario era muy bajo, y al no poder pagar esta deuda financiera, pues iba a la cárcel. Este fue un sistema en el cual la corona española impuso la esclavitud y la servidumbre en los aborígenes nativos. Finalmente vamos a revisar la última forma de dominación colonial, que es la hacienda. Esta se refiere o describe a un rancho amplio en el cual utiliza el modelo de organización agropecuaria y social, exportando así el modelo utilizado en España de la hacienda andaluza. Dentro de este modelo económico de dominación colonial intervienen dos agentes importantes, el hacendado y los inquilinos. El hacendado, que es decir, el dueño y el señor de las tierras, generalmente es el descendiente criollo de los primeros conquistadores. Los inquilinos, trabajadores de la hacienda, que a cambio de sus servicios recibían en arriendo una porción de tierra dentro de la misma. Ahora vamos a revisar los factores que impulsaron el imperialismo colonial. Tenemos los factores económicos, políticos e ideológicos. Dentro de los factores económicos podemos mencionar que las nuevas fuentes de materia prima y la energía, entre los más principales. También los imperios europeos buscaban nuevos mercados vírgenes que puedan consumir los excedentes de producción de los países europeos. A su vez, el crecimiento demográfico de la población europea buscó satisfacer las necesidades básicas de los individuos, desplazándose a otras localizaciones y en este caso a otros continentes. Los factores políticos, tenemos al nacionalismo, en el cual el Imperio Español deseaba convertirse en una potencia de orden mundial, afirmando su prestigio. También un factor político es el control de las áreas geográficas estratégicas en el planeta para así garantizar la seguridad a los países de Europa. Finalmente tenemos los factores ideológicos que impulsaron el imperialismo colonial. Entre el principal sería el idealismo religioso, que hizo que los europeos se crean con el deber de expandir sus ideales religiosos, sus ideas doctrinales católicas protestantes a las colonias de América. En el último apartado vamos a revisar el siglo XIX y las independencias en América. Ahora vamos a revisar las causas independentistas en América y específicamente en Sudamérica, cuáles fueron las causas que incentivaron la independencia de la corona española. Tenemos los factores externos y los factores internos. Tres factores externos son la independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, la invasión de Francia a España en 1808. Y como factores internos,
Podemos mencionar las reformas borbónicas y los movimientos nacionalistas de las colonias de América. Ahora vamos a revisar los factores externos. Nos vamos a centrar primeramente en la independencia de los Estados Unidos, revisando las causas económicas y políticas. Obviamente, como causas económicas tenemos la imposición de nuevos impuestos y la prohibición a los colonos americanos de disponer libremente de sus recursos naturales. Y como causas políticas se menciona que los colonos no tenían la representación en el Parlamento inglés, como era obvio, y que los derechos de los británicos prevalecían sobre los derechos de los nativos. Estas causas se concretaron en el motín de té de Boston, en el cual los indios pelirroja atracaron y quemaron los barcos y los camiones de té, proclamando así un estado de excepción. Por lo tanto, en octubre de 1774, las 13 colonias redactaron la Declaración de sus Derechos, en la cual exigieron la suspensión del comercio con Inglaterra hasta que se eliminen los impuestos. Como segundo hito para la independencia en América tenemos a la Revolución Francesa. Vamos a revisar las principales causas de la Revolución Francesa y las consecuencias, siendo una consecuencia positiva para Sudamérica el inicio de la independencia de la misma. Dentro de las principales causas de la Revolución Francesa es la incapacidad de las clases gobernantes, de la nobleza, el clero y la burguesía para hacer frente a los problemas del Estado francés. Había una gran indecisión de la monarquía, también altos impuestos al pueblo, malas cosechas, una alta marginación social de la burguesía y una gran crisis financiera debido a las malas cosechas. Todo esto tuvo serias consecuencias en la República de Francia. Así tenemos el derrocamiento de Luis XVI, que era de la Casa Real de los Borbones. Con este derrocamiento se abolisó la monarquía francesa y se pudo proclamar la Primera República, poniendo fin al antiguo régimen en Francia. Finalmente podemos estudiar y analizar la invasión de Francia a España. Entre las principales causas de esta invasión es que Napoleón tenía altos deseos de expandir su territorio y principalmente dominar el Mediterráneo. Por lo tanto, hizo un pacto con el rey español para poder apoderarse de las tierras de Portugal. El rey español aceptó aquel pacto con la finalidad de que Napoleón no entre a las tierras españolas. Para mala suerte del rey español, Napoleón no cumplió con el trato y se ocupó de toda España al intentar pasar a Portugal. Como gran consecuencia para la corona española, Bonaparte se apoderó de España y así hubo una gran crisis económica y las colonias españolas en América iniciaron sus procesos independentistas. Con el fin de arreglar las cosas, Fernando VII volvió al poder y empezó la lucha contra la independencia americana, lo cual costó millones de vidas y tuvo un alto costo económico. Después de la batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, el territorio correspondiente a la Real Audiencia de Quito quedó en libertad y así Simón Bolívar empezó a construir su gran sueño, que era la Gran Colombia. Como podemos ver en la diapositiva, la Gran Colombia ocupaba los países de Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, toda la parte de color verde delimitada por el color naranja. La vida de la Gran Colombia fue corta. Contribuyeron a su pronta extinción los afanes personalistas de grandes personajes de la historia, nacionalidades diversas, obviamente Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y diferentes autodefiniciones, escenarios geográficos, etc. También es importante mencionar que mientras duró la Gran Colombia,
tuvo una división política importante e interesante, dividida por 3 distritos: el Distrito del Norte, el Distrito del Centro y el Distrito del Sur. El Distrito del Norte comprendía Venezuela, el Centro Panamá y Colombia, y el Distrito del Sur Ecuador. El Distrito del Sur estaba compuesto por 3 departamentos: Quito, Cuenca y Guayaquil. Es así como podemos terminar de estudiar las independencias en América. Queridos estudiantes, quería mencionarles que en la plataforma virtual de la Universidad Técnica del Norte, en la cartelera en línea, se encuentra la comunicación oficial del módulo de Economía. En la cafetería virtual podemos interactuar entre nosotros como un área social. Y finalmente, en el foro de dudas e inquietudes, pues pueden poner cualquier pregunta. Muchas gracias por su amable atención.